2 de ver equilibrio, ¿sí? Con lo cual ya estaríamos en condiciones de hacer el parcialito. Pero como hoy tuvimos uno de los parcialitos, no sé si estarían ustedes en condiciones de hacerlo la semana que viene o lo podemos dejar para la próxima, eso lo tenemos que arreglar, ¿sí? Esperen que ahora no veo los mensajes. Magdalena, no sé cuál será tu duda con respecto a la pregunta que me preguntas. Sí, si quiere, profe, después le mando un mail, si lo prefiere así. Si no, al final de la... No, pregúntame ahora por si algún otro compañero tiene la misma duda. Yo Por eso. tenía una pregunta de la geometría electrónica y en el multiple choice, Discúlpame, pero no es del parcialito que hicieron hoy. no, del parcial, Ah, ¿del parcial o del parcialito? parcial. ¿Y por qué surge ahora la duda? Bueno, pregúntame. O sea, yo tenía una porque nunca me había fijado qué me había dado en el multiple choice y yo estaba segura que esa respuesta estaba bien y me la marcaron como mal y en el choice está bien, digamos. O sea, yo la marqué bien y está bien la respuesta. Bueno, tendríamos que ver, digamos, Por eso sí, que ver cuál es la pregunta, cuál fue tu respuesta y qué era cuál era la pregunta. de la geometría electrónica que presenta las moléculas de dióxido de carbono, agua y tetracloruro de carbono. Sí, ¿y vos qué respondiste? Lineal tetraédrica y tetraédrica, respectivamente. No, está mal. La geometría electrónica. Espérate, déjame ver qué moléculas eran. Me dijiste dióxido de carbono. Agua y tetracloruro de carbono. Bueno, dióxido de carbono, agua y tetracloruro. ¿Y vos qué respondiste? Lineal tetraédrica, tetraédrica, respectivamente. Está bien la respuesta en el choice, Sí, está marcada bien. sí, pero ¿y en el choice te sale como que está mal? No, está bien. Y cuando me lo corrigen al parcial me lo ponen que está mal. Bueno, hay que ver qué justificaste, vos no justificaste, no sé qué dice, me parece que por el apellido tuyo te lo debe haber corregido Lorena, ¿puede ser? Ah, bueno, le hablo a Lorena entonces, no sea problema. No, a ver, a lo que yo voy, fíjate en el cuadrito, te explico, no lo corregí yo, con lo cual no sé, pero puede haber ocurrido que no lo hayas justificado, ¿sí? Entonces, fíjate en el cuadrito que ella te mandó, vos viste la devolución, el cuadrito que ella te debe haber enviado. Sí, me puso que, bueno, que no estaba justificado, pero después me puso que estaba mal también. Se me puso las dos. Bueno, hay que ver qué es lo que vos resolviste en tu hoja. A lo mejor vos hiciste mal las estructuras del Lewis y a partir de lo que vos hiciste no se podía interpretar la respuesta tuya. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bueno, hablo Pero eso, con Lorena, sí. a ver, a eso no lo sé porque no lo vi yo. Si querés me puedo fijar o le puedo decir a ella que se fije, pero puedo haber ocurrido o que se haya equivocado, efectivamente, que a lo mejor se equivocó con otro examen, o que a lo mejor vos no lo hayas resuelto bien en la hoja. Entonces, si vos lo respondiste bien en el cuestionario, pero en la hoja lo justificaste mal, no es válida la respuesta, pero hay que ver particularmente el caso, ¿sí? Claro, Si queremos, ¿me perfecto. fijo yo o le digo a ella que seguramente lo tiene más en mente a tu examen, ¿sí? Déjame Sí, si le que lo podría anoto. avisar, ¿Cómo? dale, genial. Si le Sí, podría avisar, sí, buenísimo. sí, sí. Ahí está, yo ya anoté, le mando un mensajito para que ella se fije y seguramente en la próxima clase vos preguntale a ella, ¿sí? Dale, gracias, profe. Perdón por las Perfecto, molestias. no de nada. Bueno, chicos, estamos para comenzar, digamos, para continuar con la parte de equilibrio. Bueno, tienen que decirme ustedes cuándo prefieren que hagamos la próxima evaluación. Si les parece muy pronto, la semana que viene, lo podemos dejar para la semana siguiente. ¿Estamos?
Profe, ¿cuándo sería? Perdón, hola. ¿Cuándo sería Hola, el ¿qué tal? parcial? El parcial, a ver, el parcial sería la primera semana déjame que estoy buscando. Sí, la idea sería que el segundo parcial sea la primera semana de noviembre. ¿Por qué? O sea, debería ser, 4 de noviembre. claro, o el 4 o el 2 ya lo veríamos, probablemente el 4 porque en esa semana, en esa primera semana de noviembre deberíamos tener el segundo parcial. En la segunda semana de noviembre, o sea, en la semana del 8 que podría ser o el 9 o el 11, esa semana deberíamos tener el recuperatorio. Y la tercera semana de noviembre, es decir, la semana del 15, ¿sí?, que sería el 18 por ahí, deberíamos tener el coloquio para las aprobaciones directas, porque esa es la última semana de clases. Después ya tienen semana de exámenes. ¿Me explico? Sí. Profe, Sí. y ya se puede elegir fecha porque ya el 2, por ejemplo, tenemos parcial de física y de análisis teórico. Así no tenemos 3 parciales en el mismo día, sería medio. Bueno, a ver, debería ser, les cuento que, ¿quién me habló? Porque veo Matías. Ay, no sé por qué entré con Matías. No Soy Liz. importa, no, igual sí, me imaginé. A ver, en esta última parte del año no tenemos muchas semanas, digamos, porque lo que nos sucede es que sí o sí, digamos, nuestra última semana es la semana del 15, entonces no tenemos demasiadas chances como para correr. Si nuestro examen pudiera ser el 4 de noviembre, sería lo óptimo. Si les queda muy apretado el cronograma, lo único que podríamos hacer es correr una semana, pero yo siempre les digo, al correr una semana, los coloquios para las aprobaciones directas van a quedar en la semana de examen. O sea que todo el mundo va a perder ese turno de examen para química, ¿sí? Quienes la tienen que rendir a la materia, yo generalmente no les recomiendo rendir en el primer turno. Y el tema está en que las aprobaciones directas no las podrían firmar en ese primer turno. Eso lo podríamos ver, ¿sí? Si nosotros hacemos el examen la primera semana de noviembre, digamos, llegaríamos bien. Si nos corremos y nuestros coloquios quedan sobre la semana de exámenes, bueno, ese turno no lo podrían utilizar. ¿Me explico? Claro, profe. No sé cómo quisieran hacer ustedes, si quieren lo podríamos dejar tentativamente para el 4 de noviembre, que sería lo óptimo, y si vemos que no tienen otro examen, a ver, se les van a juntar los parciales, a fin de año seguro que se les va a juntar, porque si no se les junta con un parcial, se les junta con un recuperatorio, y si no con algún coloquio, o sea que se les va a juntar. Podría ser el 4, lo podemos dejar ahí, y si vemos que llegamos muy apretados, lo corremos una semana más. ¿Sí? No sé qué les parece. Ahí está. Sí, profe. Ahí veo tu nombre, María Elis. Ahora te veo con tu nombre. Bueno, si les parece, lo dejamos para el 4, y si vemos que está muy apretado, lo corremos una semana más, pero sepan que al correrlo, todo el mundo pierde el primer turno de examen. Me explico, porque no se alcanzan a pasar las notas. Entonces, en esa semana de exámenes yo cerraría las notas y estarían en condiciones de rendir o de firmar libretas en el segundo turno, ¿sí? Si quieren, por el momento lo dejamos el 4 y lo analizamos. ¿Les parece? Sí, profe, sí. Lo ¿Sí? dejemos para el 4. Perfecto. Entonces yo lo dejo ahí como anotadito, tentativo, el 4 de noviembre. ¿Sí? Profe, y para el 28 de octubre, que es una semana antes, ¿llegamos muy apretados? Y a mí nunca me gusta quitarles clases, pero lo podríamos ver, digamos, lo podríamos analizar.
en realidad, de la parte teórica es un poco más fácil, porque yo les voy dejando las clases grabadas. El tema es la parte de ejercitación, ¿sí? Claro. Déjenme que me fije, nosotros hoy terminaríamos equilibrio, y ahí tenemos que arrancar con la última unidad que vamos a ver, que es la parte de electroquímica, ¿sí? Porque la parte de ambiente, en realidad yo les dejo algunos documentos para que lean ustedes, algún material de lectura, ¿sí? Pero no se los tomo en el parcial, ¿estamos? A mí me parece como que adelantárselos mucho para octubre. Que también lo podemos ver, si de última vemos que terminamos y lo quieren adelantar, lo adelantamos, pero me parece medio complicado. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Bueno, ¿y cuándo hacemos la pruebita de la parte de equilibrio, chicos? No la haríamos la semana que viene, sino la próxima, ¿les parece? Esperen que de nuevo anoto. A ver, hoy es 16, ¿verdad? Sí. La hacemos, ¿quieren que la hagamos el jueves 23 o el 30 de noviembre? Ah, el 30 de noviembre no tenemos. Bueno. El jueves no tenemos porque el jueves 30 de noviembre no tenemos porque es feriado, ¿sí? Si quieren lo podemos hacer el 23. 23 Martes. Bueno, podría ser, eso les estaba por decir, o puede ser la semana que viene, el 23, o podría ser la otra semana, pero en el práctico, o sea, el 28 lo harían con Lorena. ¿Estamos? Sí, Si profe. quieren, nosotros nos vemos el jueves que viene, que no va a ser el jueves que viene lo resolvemos, si es que lo dejamos, o sea, va a ser la semana que viene, no la otra. El jueves que viene discutimos si le parece que lo hagamos el martes, ¿sí? O lo dejamos el martes. ¿Quieren que lo dejemos el martes 28 directo? Yo anoto. Sí, estaría bueno el martes 28, me parece. Martes 28, entonces sería la pruebita de equilibrio, ¿sí? Anoto acá. Evaluación de la unidad número 8, que lo van a hacer con Loren. ¿Estamos? Bien. Ya, entonces después les voy a avisar eso también, ¿sí? Bueno. Ahora sí les voy a compartir la clase. Bueno, habíamos llegado, chicos, habíamos visto autoionización del agua y habíamos visto el concepto de pH, hasta acá habíamos llegado, ¿estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, habíamos llegado hasta definir, digamos, habíamos visto lo que era el equilibrio de autoionización del agua y el concepto de pH, y a partir de ahí habíamos definido los tipos de soluciones, que son ácidas cuando predominan los protones, básicas o alcalinas cuando predominan los oxidrilos, y neutras cuando tenemos la misma proporción de protones que de oxidrilos. Y si esto lo estamos analizando a 25 grados, en donde K-Water vale 1 por 10 a la menos 14, entonces la escala de pH llega hasta 14 y hablamos de soluciones ácidas a pH menores a 7, básicas o alcalinas mayores a 7 y neutras cuando son iguales a 7. ¿Estamos? Lo que vamos a definir hoy es la fuerza que tienen los ácidos y las bases. Cuando nosotros hablamos de un ácido, en realidad todo el análisis que vamos a hacer está referido a, digamos, a un análisis de equilibrio, ¿sí? Lo que pasa es que ahora estamos viendo el equilibrio de un ácido, ¿sí? Que tiene esta estructura. Podemos plantear la constante de equilibrio como cualquier constante de equilibrio que hemos planteado, y en este caso va a ser igual a la concentración del anión por la concentración de los protones,
dividida la concentración del ácido. Cuidado, fíjense que el agua no va en la expresión de la constante porque es líquida, ¿sí? Y a esto se le llama constante de disociación ácida. ¿Estamos? De acuerdo al valor que tenga esta constante de equilibrio, podemos hablar de ácidos fuertes o de ácidos débiles. Fíjense que mientras mayor sea el valor de la constante de equilibrio, recuerden los conceptos de equilibrio, significa que si el valor de la constante es grande, el equilibrio está desplazado hacia los productos. Quiere decir que tendríamos una mayor concentración de protones. Y el ácido es un ácido más fuerte, ¿sí? Entonces, hay un punto de corte, hay un valor, porque ¿a qué nos referimos con una constante grande? Bueno, si la K es mayor a 100, decimos que el ácido es fuerte y lo clasificamos como fuerte. ¿Qué significa que el ácido sea fuerte? Que como el valor de su constante es muy grande, el equilibrio está ahora totalmente desplazado hacia los productos. Y por eso, fíjense que ahora en el equilibrio planteamos una única flecha, ¿sí? ¿Por qué nos sirve esta clasificación? Cuando yo tengo un ácido fuerte, directamente la concentración del ácido va a ser la misma concentración que tengamos de protones. Entonces, si yo les digo que tengo ácido clorhídrico 0,03 molar, yo ya sé que tengo una concentración de protones de 0,03 molar. Entonces, a partir de ahí puedo hacer el correspondiente cálculo de la concentración de oxidrilos, de pH, de pOH. Cuando el valor de la constante es menor a 1, hablamos de un ácido débil. ¿Qué sucede cuando tenemos un ácido débil? Este ácido está parcialmente disociado, ¿sí? Entonces ahora yo debo plantear el equilibrio correspondiente, ¿sí? Y ahora, si yo quiero calcular la concentración de protones, voy a tener que plantear, conociendo el valor de la Ka, tendré que plantear esta expresión y bueno, y ver de ahí cómo cómo hacemos para calcularlo con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando el valor de la constante es pequeño, o sea, es menor que 1, hablamos de un ácido débil, ¿sí? Y vamos a ver que cuando el ácido es débil, en realidad hay una proporción mucho menor de protones. Entonces, por eso hablamos de un ácido débil, ¿sí? Porque no vamos a tener pH tan bajos como los que tenemos con los ácidos fuertes. Y obviamente que también va a depender de la concentración. Un poco esta es la idea. Cuando nosotros tenemos un ácido fuerte, no lo tenemos como tal al ácido, porque está totalmente disociado. Entonces, cuando yo tengo un ácido fuerte en solución, directamente tengo el anión y los protones. Pero cuando yo tengo un ácido débil en solución, ¿qué voy a tener en solución? Mayoritariamente el ácido como tal y una pequeña proporción de protones y del anión. ¿Qué proporción tengo? Eso va a depender de qué tan débil sea el ácido, ¿sí? Y con respecto a los ácidos polipróticos, no vamos a hacer análisis nosotros de ácidos polipróticos, pero les cuento que son aquellos que tienen la posibilidad de liberar más de un protón, como por ejemplo el ácido sulfúrico, ¿sí? Particularmente el ácido sulfúrico tiene un primer equilibrio que es un equilibrio fuerte, ¿sí? Porque es muy grande el valor de la constante. Entonces, para un primer equilibrio lo consideramos totalmente disociado. Fíjense que hay una única flecha. Pero para la liberación del segundo protón, el valor de la constante ya es mucho más pequeño, ¿sí? Entonces ahí tenemos un equilibrio débil. Siempre las constantes sucesivas van a ir disminuyendo, ¿sí? Igualmente, les aclaro que hacer cálculos con estos ácidos politrópicos es bastante más complicado, no los vamos a hacer, ¿sí? Tampoco vamos a hacer muchísimos cálculos con ácidos débiles, en general vamos a hacer cálculos de pH con ácidos que son fuertes, pero es importante que ustedes hagan esa aclaración de decir que es un ácido fuerte y porque el valor de su constante es grande y por eso se hacen las consideraciones de que está totalmente disociado, ¿sí? En el caso de un ácido fuerte. Con respecto a las bases, ¿sí?
podemos hacer exactamente el mismo análisis. Nosotros podemos plantear el equilibrio de una base. Recuerden que para plantear el equilibrio de una base siempre les queda más sencillo plantear la disolución en agua. Entonces va a aparecer el catión correspondiente a la base y los oxidrilos. Y a partir de este equilibrio vamos a plantear ahora una Kb, que es una constante de disociación básica. La planteamos como cualquier constante. De nuevo recuerden que el agua no va en esta expresión porque está en estado líquido, ¿sí? Y de nuevo a partir del valor que tenga esta constante las vamos a clasificar como bases fuertes o bases débiles. Si la Kb tiene un valor grande, sí, de nuevo, significa que está en el equilibrio, predominan los productos. Entonces estamos hablando de una base fuerte. Y lo que quiere decir es que el equilibrio está totalmente disociado, lo podemos considerar de esa manera. Entonces, cuando nosotros tenemos una base fuerte, la concentración que tengamos de la base es directamente la misma concentración que vamos a tener del catión y de los oxidrilos. Entonces yo ya conociendo el valor de estos oxidrilos, puedo ir a calcular el pH, el pOH, la concentración de protones, ¿sí? Y cuando el valor de la Kb es menor a 1, la base es débil y está parcialmente disociada y nosotros lo vamos a analizar con el valor que tenga esa Kb, ¿sí? De hecho, si ustedes van a las tablas para buscar los valores de Kb, no van a encontrar las constantes de los que son fuertes, o en algunas tablas les puede decir que esa constante tiene un valor infinito o muy grande, ¿sí? De la misma manera que nosotros analizamos la escala de pH, ¿sí? Que matemáticamente es el menos logaritmo de, también podemos analizar, comparando las constantes, podemos analizar el pKa o el pKb. ¿Qué es el pKa? Ahora va a ser menos logaritmo de la constante ácida, ¿sí? pKb va a ser menos logaritmo de la constante básica. Recuerden, digamos, qué relación tenemos. Mientras mayor sea la K ácida, ¿sí? Más fuerte es el ácido, pero menor va a ser su pKa. Es la misma relación que tenemos entre los protones y el pH. ¿Estamos? Y con respecto a la relación que tenemos entre la Ka y la Kb, conjugadas. Cuidado que hago esta aclaración. Yo digamos, en este ejemplo que les estoy mostrando, no estoy mirando cualquier Ka y cualquier Kb. Tienen que ser conjugadas. ¿A qué me refiero con conjugadas? A que yo estoy mirando la K, acá tenemos el equilibrio de un ácido, y estoy mirando la K ácida de este ácido que se llama HA, ¿sí? Y abajo estoy mirando el equilibrio de su base conjugada, no de cualquier otra base. ¿Estamos? Estoy mirando el equilibrio, digamos, de la base que es a menos, que estoy mirando un par conjugado ácido-base, ¿sí? Entonces, a partir de este equilibrio básico, puedo plantear una Kb, y fíjense que si yo sumo estas reacciones, obtengo el equilibrio del agua. Entonces, cuando yo multiplico K por Kb, me termina dando K-water, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a tener en cuenta esta ecuación, que la K ácida por la K básica me va a dar K-water. Entonces, si yo conozco la K ácida de este ácido, puedo calcular cuál es la K básica de su base conjugada. ¿Me explico? Sí, profe. Muchas gracias, Pedro. Y siempre tengan presente que como esto es un producto, ¿sí? Y es igual a una constante, porque vamos a estar trabajando siempre a una misma temperatura, 25 grados, y K-water tiene un valor determinado. Entonces, como acá tenemos un producto, mientras más grande sea la Ka, más chica tiene que ser la Kb. ¿Estamos? Entonces, si un ácido es fuerte, su base conjugada va a ser débil, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, muchas gracias, Agustín.
Les voy a contar, sí, no vamos a hacer cálculos, pero les voy a contar de qué se tratan las soluciones amortiguadoras de pH. A estas soluciones las pueden conocer con distintos nombres. Las pueden haber escuchado como amortiguadores, como soluciones amortiguadoras, como reguladoras, como soluciones buffer o como soluciones tampón. Todos esos nombres hacen referencia a lo mismo, ¿sí? ¿Qué son estas soluciones amortiguadoras? Son soluciones que justamente tienen la capacidad de amortiguar el pH. Entonces, son soluciones a las cuales yo les puedo hacer un pequeño agregado de protones o de oxidrilos y el pH se va a mantener aproximadamente constante, porque tienen la capacidad de amortiguar o de regular el pH, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Acá es clave tener en cuenta cuál es la composición. ¿Qué tiene una solución amortiguadora? ¿Por qué amortigua los cambios de pH? Porque están formadas con cantidades parecidas o similares, con proporciones muy parecidas del ácido débil y de su base conjugada, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración importante. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ácido débil en solución, algo aparece, ¿sí?, de su base conjugada. Pero si yo tengo el ácido solo y aparece una pequeñísima proporción de su base conjugada porque hay un equilibrio, eso no constituye un buffer, ¿sí? El buffer tiene que estar formado por cantidades parecidas del ácido y de la base conjugada. Entonces, de esa manera, tienen la capacidad de amortiguar, disculpen un segundito, de esa manera, como tiene cantidades parecidas del ácido y de la base conjugada, tiene la capacidad de amortiguar estos agregados, ¿sí? Y con respecto a los indicadores de pH, estos indicadores son ácidos o bases débiles, o sea, estamos analizando, mirando siempre un equilibrio, pero tenemos la particularidad de que el ácido y la base conjugada tienen colores distintos. Entonces, para analizar esto de los indicadores, tenemos que apelar al principio de Le Chatelier, ¿sí? Acá tenemos el equilibrio, ¿sí? Y ahora tenemos que, el ácido tiene un color A, ¿sí? Y su base conjugada tiene un color B. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos a pH bajos? Si yo tengo este indicador a pH bajos, significa que tengo una alta concentración de protones. Si yo tengo una alta concentración de protones, quiere decir que tengo mucho de esto. Entonces, de acuerdo al principio de Le Chatelier, este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, que a pH bajos yo voy a observar el color A. Entonces, cuando en este indicador yo veo el color A, ¿sí?, significa que estoy a pH bajos. Y si yo estoy a pH altos, significa que hay poca proporción de protones. Entonces, de acuerdo al principio de Le Chatelier, este equilibrio se desplaza hacia los productos. ¿Y qué voy a ver yo? El color B, ¿sí? Entonces, es una manera cualitativa, ¿sí?, de evaluar rangos de pH. ¿Por qué les digo rango? ¿A dónde está el corte cuando yo veo el color A o el color B? Eso depende de cada indicador porque tienen un rango de viraje. ¿Estamos? Por ejemplo, el rojo Congo, que es un indicador, tiene un rango de viraje de 3 a 5. Lo que significa que a pHs, cuidado que los cortes no son en 7, ¿no? Eso depende del rango de viraje. Entonces, ¿qué significa en este caso? Que a pHs menores a 3, yo lo voy a ver azul. Y a pH por encima de 5, lo voy a ver rojo. ¿Estamos? Y lo que uno puede hacer es combinarlos, ¿sí? Por ejemplo, si yo combino el rojo Congo con el tornasol, ¿sí?, supongamos que yo pongo el rojo Congo y lo veo de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que estoy a pH por encima de 5. Y si yo le pongo el tornasol y lo veo también de color rojo, significa que estoy a pH por debajo de 6.
Entonces ya sé que estoy entre 5 y 6. ¿Me explico? Ahí veo una pregunta en el chat, ahí la leo. Exactamente, Vicente. Los indicadores los utilizan, se han hecho en el secundario, en el cole, titulaciones. Justamente estos indicadores me indican el punto final de una titulación, si alguien lo ha hecho, porque cuando uno titula, de alguna manera quiere ir midiendo el valor de pH, porque uno está realizando alguna reacción de neutralización y demás, y digamos, cuando uno nota el cambio con el indicador, me indica un determinado pH y se finaliza la titulación. A esto lo aclaro por la pregunta que me hace Vicente, si es que alguien ha visto alguna vez titulaciones. Si no las han visto, no se preocupen porque nosotros no las vamos a ver, ¿sí? Pero es así, Vicente. Se utiliza para evaluar, digamos, el punto final de una titulación. Muchas gracias por el comentario. Bien, ¿se entendió, chicos, más o menos cuál es digamos, cómo podemos trabajar con estos indicadores? Sí, profe, se entendió. Bien, muchas gracias. Voy a pasar entonces, no hay ninguna duda hasta acá, porque de alguna manera cerramos todo lo que es equilibrio ácido-base, vimos el equilibrio del agua, vimos pH, vimos la fuerza de los ácidos, ¿sí? Los buffers y los indicadores son como alguna, digamos, aplicación, por así decirlo, o una utilidad que tienen estos equilibrios. Y ahora vamos a pasar a analizar los equilibrios de solubilidad. Todo el análisis que vamos a hacer sigue siendo el mismo análisis que venimos haciendo siempre para los equilibrios, ¿sí? Por eso yo al principio del tema les decía, es un tema largo, pero si le agarran la mano a lo que es equilibrio, todo se analiza de la misma manera. ¿Qué particularidad tenemos con los equilibrios de solubilidad? Es que vamos a tener un equilibrio heterogéneo porque vamos a tener un sólido. Ahora lo vamos a analizar. ¿Estamos? Simplemente les recuerdo que cuando nosotros hablamos de una solución saturada, hablamos de una solución que tiene la máxima cantidad de soluto que se pueden disolver a una determinada temperatura, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en los equilibrios de solubilidad nosotros vamos a ver un sólido poco soluble, ¿sí?, que se disocia digamos, en algún solvente. Nosotros vamos a ver siempre en solución acuosa, o sea que para nosotros siempre el solvente va a ser agua, en este caso. Se disocia dando lugar a la formación de los iones. Esto es un equilibrio químico, es un equilibrio heterogéneo porque tenemos un sólido y tenemos soluciones acuosas. Como todo equilibrio es dinámico y yo lo puedo ver en dos direcciones. Si yo miro la reacción directa, estoy viendo cómo este sólido se solubiliza, ¿sí? Porque me da lugar a la formación de sus iones en solución. Y si yo veo la reacción al revés, puedo analizar una reacción de precipitación. Analizando los equilibrios, que ya los vamos a ver en un ratito, pero yo en este equilibrio podría decir, ¿qué pasa cuando yo pongo este sólido? ¿Cuánto me aparece de estos iones? Entonces estoy mirando el sentido directo de la reacción. Ahora, yo también lo podría pensar al revés y decir, ¿qué pasa si yo en solución acuosa agrego estos iones? ¿En algún momento precipita? O sea, ¿en algún momento se forma el sólido? Sí, en algún momento se va a formar el sólido. Entonces ahí estoy mirando la reacción de precipitación, ¿sí? Las generalidades creo que ya se las dije, son un equilibrio heterogéneo, el sólido es poco soluble, sí, creo que les dije todas las generalidades, se las fui comentando recién. Sí. Y vamos a definir para este equilibrio, como todo equilibrio, una constante de equilibrio, que se le va a llamar producto de solubilidad, y se le denomina KPS, eso es KPS, constante del producto de solubilidad. ¿Por qué constante del producto de solubilidad? Porque
Como nosotros tenemos un sólido, acá hay otro ejemplo de otro equilibrio, ¿sí? Cuando yo planteo la constante de equilibrio, solo van a ir los iones. Por favor, no pongan el sólido en la constante de equilibrio porque no va. ¿Se acuerdan que lo vimos a esto, sí? Entonces el KPS en este caso va a ser la concentración de cationes plata por la concentración de cloruro. Y nada más. Obviamente, elevado a sus coeficientes estequiométricos, que en este ejemplo en realidad es 1, ¿sí? Por eso acá abajo les puse otro sólido menos conocido, pero con otra estequiometría para que lo puedan analizar. Fíjense cómo ahora este catión de bismuto tiene un 2 de coeficiente, entonces ahora la concentración va al cuadrado. Por favor, no se confundan lo que es la carga del ion con el coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? Y en el caso del sulfuro, tiene un 3, entonces la concentración de sulfuro va a ir elevado al cubo. ¿Estamos? Hasta acá no es nada nuevo, porque esto ya lo vimos para cualquier equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un tipo de sólido AB, ¿a qué me refiero AB? Que la relación es un catión por un anión, ¿sí? Entonces vamos a tener, esta es una generalidad, ¿no? Vamos a tener esta situación. Por cada mol del sólido que se disocia me aparece uno del catión y uno del anión. Entonces, al igual que hacíamos con el cuadrito y con las X, ¿se acuerdan que poníamos que aparecía X, o digamos, se generaba X, o se generan 2X o 3X, dependiendo de la estequiometría? Bueno, acá es igual. Pero, como tiene que ver con la solubilidad que va a tener este compuesto, por eso se le pone la letra S, ¿sí? Entonces, nosotros podemos plantear el KPS, que es igual a la concentración de A por la concentración de B. ¿Y a qué es igual? La concentración de A vale S. La concentración de B también vale S. Entonces me va a quedar que el KPS es igual a S al cuadrado. ¿Se entiende por qué? Y esta S es la solubilidad molar que tiene el compuesto. Entonces muchas veces nosotros lo vamos a despejar, porque yo puedo mirar a la solubilidad en función del KPS, es decir, lo despejo. En lugar de decir que el KPS es igual a S al cuadrado, digo que la solubilidad de este sólido, ¿sí?, es igual a la raíz cuadrada de su KPS. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. El análisis podría ser un poco más complejo cuando tenemos distintos tipos de sólidos, pero en realidad es el mismo análisis, ¿sí? Pero ahora, si yo tengo un sólido de tipo A2B, voy a tener que en el equilibrio tengo ahora 2 de A y 1 de B. Entonces, cuando yo planteo el cuadrito con las S, que era el que antes hacíamos con X, ¿sí?, ahora me van a aparecer bueno, quiero marcar y se me marca mal. 2S para A y me va a aparecer S para B. Entonces, ahora yo voy a plantear la expresión de la constante. Y cuidado acá, ¿por qué? Porque la expresión del KPS va a ser igual a la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Y a su vez, cuando yo quiero reemplazar con las S, ahora la concentración de A vale 2S. Entonces ahora esto me va a quedar 2S, que es la concentración de A, y elevado al cuadrado a su vez, por la concentración de B, que es S. Entonces, cuando yo trabajo matemáticamente con esto, llegamos a la expresión de que el KPS es igual a 4S cubo. ¿Se dan cuenta de dónde sale? Sí, profe. ¿Sí? Y les hago la aclaración. Siempre cuando ustedes acá tengan un 3, acá les va a terminar quedando 3S al cubo. Si acá tienen un 4, les va a quedar 4S elevado a la cuarta, porque tiene que ver con la estequiometría que tenemos. ¿Está? Y acá yo les he dejado los
digamos, las distintas expresiones a las que vamos a llegar del KPS. Solo les quiero aclarar que, por favor, de nuevo, no se confundan la estequiometría con la carga que tiene el ion. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, un ejemplo de los que vimos, ¿sí? Tengo un anión y un cation. En el sulfato de bario también tengo un anión y un cation. Lo que pasa es que acá la carga del cation y la carga del anión es +2 y -2 respectivamente. Pero eso fíjense que no me cambia la expresión del KPS, porque la relación es 1 a 1. Entonces, por favor, no se confundan, les digo porque yo no sé si por una cuestión de concepto o por una cuestión visual se lo suelen confundir muy frecuentemente, ¿sí? No confundan este +2 o este -2 con que acá la concentración deba ir o no elevada al cuadrado. ¿Se entiende a lo que hago referencia? Sí, profe. Puse distintos ejemplos. Muchas gracias, Victoria. Y acá les pongo algunos ejemplos. Fíjense, acá traté de buscar ejemplos variaditos. Acá tenemos un cation que tiene 1 más y un anión que tiene 2 menos, entonces acá sí me aparece un 2, entonces esta plata sí me va a quedar elevada al cuadrado y este carbonato que es 2 menos no está elevado a nada o elevado a la 1, ¿sí? Eso es cuestión de escribir el equilibrio, escribir la reacción del equilibrio disociando los iones y plantear el KPS correspondiente, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien, muchas gracias. Y vamos a analizar también, siguen siendo todos análisis muy parecidos a los que hacíamos para otros equilibrios. Acá también podemos calcular un cociente y vamos a comparar el KPS con el QPS, ¿sí? Y esto me va a servir, como siempre, para saber si el sistema está en equilibrio o no, y si no está en equilibrio, hacia dónde se desplaza. Con la particularidad que en el caso de que el sistema no está en equilibrio y se dirige hacia la formación de reactivos, vamos a tener presencia de un precipitado. ¿Estamos? Entonces, cuando el Q es igual a la K, estamos en equilibrio, la solución está saturada y no hay precipitación, ¿sí? Cuando el Q es mayor que la constante, no estamos en equilibrio, el equilibrio se va, el sistema se va a desplazar hacia la izquierda y ahí sí vamos a observar la aparición de un precipitado, hasta que K sea igual a Q y se alcance nuevamente el equilibrio. Y en el caso de que el Q sea más chiquito que la K, estamos en presencia de una solución no saturada, entonces no hay precipitación, ¿sí? Bueno, ahí les dejo un ejemplito, ¿sí? Cuidado con los cálculos de las concentraciones, ¿sí? Hay que calcular bien la concentración que tenemos de los iones para calcular el Q, y una vez que conocemos el Q, compararlo con la constante de equilibrio y definir si va a haber o no precipitado. Ahí se los dejo resuelto al ejemplo. Bueno, esto simplemente como la secuencia que nosotros podemos seguir. Vieron que yo les mostré la relación que tenemos entre el KPS y la solubilidad. Entonces, muchas veces nosotros vamos a necesitar calcular el KPS a partir de la solubilidad. Entonces, teniendo como dato la solubilidad del compuesto, que puede estar en cualquier unidad, yo necesito conocer la solubilidad molar para relacionarla con el KPS. Recuerden que las concentraciones, cuando nosotros miramos constantes de equilibrio, siempre miramos concentraciones molares. A partir de ahí calcularemos la concentración de los iones y a partir de ahí podremos plantear el KPS.
Si tenemos que hacerlo al revés, es decir, muchas veces nosotros queremos calcular la solubilidad que tenemos teniendo como dato el KPS. Entonces, en ese caso, a partir del KPS vamos a tener que calcular las concentraciones del anión y del catión, y ahí evaluar la solubilidad molar del compuesto, y a partir de ahí, digamos, vamos a conocer el dato de la solubilidad que tengamos para ese compuesto. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muchas gracias. Es como mucha información, pero fíjense que todo ronda dentro de lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores ahora que van a afectar a la solubilidad? En realidad los factores que afectan a la solubilidad son los mismos factores que afectan a cualquier equilibrio, ¿sí? Uno de los puntos por ahí que más hemos analizado es el tema de la temperatura. Y para poder conocer el efecto de la temperatura, tenemos que saber si estamos evaluando un proceso endotérmico o exotérmico. O sea, esto no es ni más ni menos que el análisis del Le Chatelier que hemos hecho con otros equilibrios. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un proceso endotérmico, ¿sí? Y nosotros aumentamos la temperatura de ese proceso endotérmico, recuerden que al cambiar la temperatura cambia acá. Entonces, lo estamos favoreciendo en este caso. Entonces, estamos aumentando el KPS, lo que significa que está aumentando la solubilidad del compuesto. ¿Sí? Bueno, acá les muestro en un gráfico cómo en general la solubilidad, ¿sí? Repito, tenemos que analizar siempre si el proceso es endotérmico o exotérmico, pero en general cuando se aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad del sólido, ¿sí? En algunos casos, acá tenemos un caso, digamos, particular, pero en general, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Existe otro efecto, que es el efecto de ion común. ¿Qué es esto del ion común? Para un equilibrio, no es lo mismo tener el sólido solito en agua, ¿sí? Si yo pongo este sólido solito en agua, voy a tener una determinada cantidad de sus iones. Pero si yo lo pongo en presencia de un ion común, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de ponerlo en agua, yo lo pongo en una solución que tiene ioduro de potasio? Este ioduro de potasio es una sal que se disocia totalmente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ioduro de potasio, tenemos una cierta concentración de potasio y una cierta concentración de ioduro. Este ioduro es el ion común. En este caso, los potasios no me van a molestar absolutamente para nada. Por eso el efecto que nosotros tenemos que analizar es el de un ion que sea común a ambos equilibrios, ¿sí? En este caso, el ioduro es un ion común. ¿Y qué pasa? ¿Cómo me va a afectar? Tenemos que mirarlo con el principio de Le Chatelier. Imagínense este equilibrio. Si yo ahora tengo una fuente externa de ioduros, porque lo tengo como ion común, porque yo puse el ioduro de potasio, ¿sí? ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar con este equilibrio? Al aumentar la concentración de productos, este equilibrio se dirige hacia la formación de reactivos, o sea, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir que se desplace hacia la izquierda? Que va a disminuir la solubilidad, porque ahora este sólido no se va a disociar como se disocia cuando está solito. Ahora se va a disociar menos, es decir, que la solubilidad disminuye, ¿sí? Cuando estamos en presencia de un ion común. ¿Se entiende el efecto? Es analizando el principio de Le Chatelier.
Mazo, Le- profe. Ay, perdón, no escuché. ¿Qué mazo? Mazo, ahí vamos de nuevo entonces. Hay que analizar el efecto del principio de Le Chatelier. ¿Se acuerdan que Le Chatelier nos decía que si aumentan la concentración de productos una vez que, digamos, una vez que se alcanza el equilibrio, ahora nosotros aumentamos la concentración de uno de los productos, el sistema intenta minimizar esa perturbación y se va a dirigir hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de reactivos. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que nos decía el principio de Le Chatelier. ¿Se acuerdan Sí, más o profe, menos? eso sí. Sí. Bien. Entonces, al nosotros tener un ion común, o sea, yo ahora pongo este sólido, pero no lo pongo en agua sola, lo pongo en una solución que ya tiene ioduros. Entonces, es como que nosotros estuviéramos aumentando la concentración de uno de los productos. Entonces, como nos indica el principio de Le Chatelier, al estar aumentando esta concentración debido al ion común, entonces este equilibrio se va a dirigir hacia la izquierda. Entonces, eso hace que este sólido se disocie menos, porque ahora se está dirigiendo hacia la formación del sólido, no hacia la disolución del sólido. Entonces, por eso, como se desplaza hacia la izquierda, la solubilidad va a disminuir. Ahí va quedando un poco más clara la idea. Sí, profe, ahora sí, gracias. ¿Sí? No, de nada, gracias por preguntar. ¿Sí? Entonces, siempre que haya un ion común, el efecto va a ser una disminución en la solubilidad. ¿Estamos? Y acá les dejo yo un ejemplito. Nosotros no vamos a hacer estos cálculos. O sea, se pueden hacer analizando el equilibrio y armando el cuadrito del equilibrio, pero no vamos a hacer este tipo de cálculos. Puede que haya o puede que Lorena les muestre algún ejemplito, digamos, como para que lo vean, pero no vamos a desarrollar nosotros este tipo de cálculos. Fíjense que la solubilidad de este sólido solito, es decir, en agua, es de 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Mientras que la solubilidad digamos, en presencia de un ion común es de 7 por 10 a la menos 7. Fíjense cómo disminuyó. ¿Lo ven? Acá es a la menos 3 y en presencia de un ion común a la menos 7, es decir, mucho más pequeña. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y lo último que vemos, que en realidad es exactamente como un ejemplo, digamos, de un ion común, ¿sí? Es ver el efecto del pH. El efecto del pH lo vamos a poder ver en aquellos sólidos que tienen generalmente en los hidróxidos, en donde aparecen los oxidrilos. Entonces, ¿qué sucede con este equilibrio? Si yo tengo este sólido en solución, particularmente este es un sólido que no se disocia totalmente como lo hace, por ejemplo, el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Este es un sólido muy poco soluble, ¿sí? Entonces lo podemos analizar con estos equilibrios de solubilidad. ¿Qué va a suceder? De nuevo, acá hay que mirar el equilibrio y hay que analizar Le Chatelier, pero teniendo en cuenta los conceptos ácido-base en este caso. Si nosotros estamos en presencia de un pH ácido, ¿qué significa que estemos con un pH ácido? Que tenemos muchos protones y pocos oxidrilos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Si tenemos poco oxidrilos, y ahora miro Le Chatelier, si en este equilibrio yo ahora estoy teniendo muy poquitos oxidrilos, ¿qué les parece según Le Chatelier? ¿Qué va a hacer este equilibrio? Va a intentar generarlos a estos oxidrilos. Entonces, se va a desplazar hacia los productos y eso significa que va a aumentar la disociación de este sólido. O sea, vamos a estar aumentando la solubilidad de este hidróxido si estamos en presencia de, digamos, a pH bajos. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. Va de nuevo, si estoy a pHs ácidos, ¿sí?
significa que tengo muchos protones y pocos oxidrilos, entonces este equilibrio se desplaza hacia los productos. Como se desplaza hacia los productos, lo que estamos haciendo es, digamos, vamos a observar una mayor solubilidad de este hidróxido. Obviamente, si pensamos en el ejemplo contrario, ¿qué pasa si ahora estoy en un pH básico? Si estoy en un pH alto, o sea, un pH alto significa que es básico, significa que tengo mayor proporción de oxidrilos, y ahora lo veo como efecto del ion común. Si ahora yo en el equilibrio ya tengo de por sí muchos oxidrilos, y va a ocurrir lo contrario, ahora este equilibrio se desplaza hacia los reactivos, es decir que vamos a tener una menor solubilidad. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, muchas gracias. Algunas cuestiones para ayudarlos. Hasta acá llegamos con todo lo referido a equilibrio. Es un tema importante y es un tema largo, pero fíjense que, por ejemplo, casi todo lo que nosotros vimos hoy, les diría todo lo que hemos visto hoy, son análisis particulares de equilibrio. Lo que pasa es que lo estamos aplicando a los ácidos para decir si el ácido es más fuerte, si es más débil, miramos el valor de la constante. En el caso de los equilibrios de solubilidad, hemos analizado mucho el principio de Le Chatelier para ver qué pasa, si aumenta la concentración de los productos o disminuye, entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Estamos aplicando todos los conceptos que en realidad hemos visto en las clases anteriores, con lo cual equilibrio es un tema muy particular, porque o lo entienden y lo entienden todo y se entendió y está bárbaro porque le han agarrado la mano, o están perdidos de principio a final. ¿Me explico? Particularmente hoy noté que me hicieron pocas preguntas. Lo que no sé es si están en un extremo o en el otro, o sea, si lo vienen entendiendo o si están perdidos. Es como la mitad, profe, o por lo menos yo. Como que tengo que volver a leer de vuelta. Sí, a ver, es mucha información y en eso te entiendo, Sofía. Entonces, por eso yo ya mismo, ya hace un rato antes de empezar la clase, mientras ustedes hacían la pruebita, yo les subí el video de esta clase. Entonces, por favor, resuelvan los ejercicios, fíjense los ejercicios. Numéricamente nosotros no vamos a resolver muchísimos ejercicios de la parte de solubilidad, pero sí puede haber preguntas conceptuales. Entonces vuelvan a ver los videos para que vean que siempre la aplicación ronda en lo mismo, ¿sí? Pero equilibrio, tengo que decirles también que es un tema importante. Entonces es como, la idea es que traten de entenderlo lo mejor posible, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen dudas, si tienen preguntas. Esperen que dejo de compartirles un segundito. Así los veo, por lo menos veo la fotito en realidad, pero bueno, los veo. No sé si tienen dudas, consultas. Yo les pido que ustedes los vuelvan a ver a los videos, ¿sí? A medida que vayan resolviendo los ejercicios, como para que puedan volver a refrescar lo que hemos visto, ¿sí? Profe, Sí. tengo una duda. No me quedó claro cómo calculamos el QPS. El QPS, vos vas a tener que tener datos de las concentraciones, ¿sí? Por ejemplo, si querés, vuelvo a compartirlo, pero en realidad, sí, me parece que había un ejemplo. El QPS vos lo vas a calcular con digamos, planteando la constante y reemplazando con las concentraciones que tengas, pero que vos no sabes si no, son o no del equilibrio. ¿Me explico? Espérate que acá había un Q. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, te dice, deduzca si se forma precipitado, ¿sí?, de este sólido cuando se adiciona estos mililitros de cloruro de sodio. Acá estás teniendo aporte de iones cloruro, y 50 mililitros de nitrato de plata, o sea, acá estás teniendo el aporte de la plata. Entonces, vos vas a tener que calcular, digamos, qué concentración de cloruros tenés en esta cantidad. Cuidado que al calcular la concentración tenés que evaluar el volumen, o sea, el volumen final es de 300 mililitros
Me parece que yo acá no sé si hice la sumatoria de los volúmenes o dejé directamente 0,25. Vos lo que deberías hacer es calcular qué concentración de cloruros tenés, qué concentración de plata tenés, y con esas concentraciones calcular el valor del Q, ¿sí? Acá está calculada la concentración de cloruros, la concentración de plata, y con esas concentraciones, que son las concentraciones que vos tenés y que no sabes si son o no las del equilibrio, ¿sí? Claro, claro. Sí, ahora queda más claro. ¿Estamos? En este ejemplo, yo desprecié los 50 mililitros, o sea, consideré como volumen final 250 directamente, ¿sí? Me explico, Bien. o sea, en 250 mililitros, el agregado de 50 lo desprecié. Es un poco grueso el cálculo porque no lo deberíamos despreciar, pero era a fines de mostrarles, digamos, de cómo se hace para que no sea tan complicado. Entonces, a partir de las concentraciones de cloruro y de plata, se calcula un Q. ¿Por qué? Porque estas concentraciones son las de cloruro y las de plata, pero yo no sé si eso está o no está en equilibrio, si precipita o no. Entonces, con esas concentraciones, calculas el Q. ¿Cómo lo calculas? De la misma manera que calculas la K, pero con concentraciones que vos no sabes si son o no las del equilibrio, ¿sí? Bien, ¿y KPS estaría en tabla, o no? El KPS sale en una tabla y lo tenemos como dato. Claro, y Exactamente. ahí los compararíamos. Dale, Exactamente. excelente. Entonces vos, a partir de los datos del problema, tenés que calcular las concentraciones. Lo primero que hay que hacer es plantear el equilibrio para poder conocer la expresión del KPS, ¿sí? En realidad, este valor del KPS vos vas y lo buscas en una tabla. Y con los datos del problema calculas la concentración de cloruros y de plata para poder plantear ahora el QPS, ¿sí? Que sería lo que está planteado acá, ¿sí? Bien. Entonces ahí se calcula el Q y se lo compara. Y a partir de ahí, si es mayor o menor, ves qué es lo que sucede. En este caso el Q es mayor que la K, porque la K, espérate que no la puse acá. No la puse la constante. No está acá como dato. Digamos, no puse yo acá el valor, ¿sí? Pero el valor del Q en este caso es mayor al de la constante al KPS, entonces hay precipitado porque el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Bien, perfecto, profe. ¿Sí? Sí, sí, gracias. No, por favor, de nada. Bien, ¿alguna duda o consulta más? Yo, profe, disculpe, Sí. no entiendo bien de dónde salen las bases cuando tenemos que hacer las bases conjugadas. La base sale, ahí voy, espérate que me vuelvo más atrás. En realidad la base se genera por la disociación del ácido, ¿sí? A ver, acá tenemos la disociación de un ácido, ¿sí? Vos tenés en solución un ácido débil solito. Lo que pasa es que este ácido, como tiene un equilibrio débil, se disocia y ahí, digamos, a partir de la disociación de este ácido es que te aparece la base conjugada. Perfecto. ¿A eso apunta tu pregunta? Sí, sí, era eso, profe. Gracias. Entonces, siempre, a ver, vos tenés dos maneras. Si vos tenés el ácido solo en agua, ese ácido, como es un ácido débil, te genera todo este equilibrio porque se disocia y entonces cuando se disocia te aparece la base conjugada. Entonces, si es débil el ácido, vas a tener una pequeñísima proporción de A menos. Acá tenés un ejemplo en donde si es fuerte, directamente se disocia todo y ahí te aparecen los protones y los cloruros, ¿sí? Si es débil, vas a tener una pequeña proporción, pero siempre se generan a partir de la disociación del ácido. Bien, profe, gracias. ¿Sí? No de nada.
¿Alguna otra duda o consulta? ¿No hay más dudas? No, profe, de mi Bien, parte. muchas gracias. Bueno, si no hay más dudas y no hay más consultas, quedarían liberados hasta el martes que viene. Y recuerden que yo ya le voy a avisar a Lorena, programada la evaluación para el martes 28, la tendrían en el práctico. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. ¿Vamos? Muy bien. Bueno, chicos, si no hay más dudas, esperen que hay algo, no sé en el chat si alguien me... no. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chau, chau, gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao.